El día de hoy les vamos a estar hablando del último capítulo de las batallas en el desierto, el cual lleva por nombre Espectros. Como ya sabemos, Las batallas en el desierto es una novela escrita por José Emilio Pacheco. En el último capítulo, el protagonista Carlos reflexiona sobre los eventos que ocurrieron en su adolescencia en la Ciudad de México en la década de 1940. En este capítulo, Carlos regresa al lugar donde vivió aquellos acontecimientos y se encuentra con los espectros del pasado, reviviendo sus recuerdos y enfrentándose a las consecuencias de sus acciones. Vamos a escuchar las opiniones de mis compañeras respecto a este capítulo. En el libro se nos muestra la situación de Rosales, que a pesar de haber sido una persona muy inteligente, no pudo tener tantas oportunidades para poder salir adelante o obtener el futuro que él quería. Y no solo en el libro se muestra en ese entonces, sino que hasta hoy en día se sigue viendo demasiado, porque cuando salimos, aunque sea a la tienda de la esquina o a algún restaurante, podemos ver a esta clase de personas que pasan por ahí vendiendo dulces u otros artículos con el fin de ganar un poco de dinero. Y estas situaciones ya las tenemos tan normalizadas cuando no debería de ser así. Porque esa persona pudo haber sido, como se les muestra, de Rosales, que tenía beca, tenía estudios, tenía una mente muy brillante, pero a pesar de eso no pudo salir por las diferentes circunstancias de su entorno o de su vida. Por lo tanto, también muestra una crítica a que la inteligencia no es suficiente y sobre el capitalismo, porque iba más el dinero que sobre la inteligencia, como le pasó a Rosales, que en su caso la inteligencia no fue suficiente para darle más oportunidades de salir adelante. También se nos muestra su situación con su familia, que su mamá se volvió a casar y que su padrastro no quería ni darle un centavo prácticamente. Que no digo que esté mal, porque técnicamente un padrastro no tiene tanta responsabilidad, pero también sigue siendo hasta hoy en día muy común que los padrastros o madrastras traten muy mal a los hijos biológicos de su pareja, como en este caso también de Rosales, que también por su papá es que, bueno, padrastro, que él tenía que trabajar porque no le daban absolutamente nada en su casa y pues él se tenía que ganar su comida. Y hasta hoy en día esas situaciones siguen pasando. Entonces también es una crítica hacia cómo era la sociedad o el entorno familiar de las personas en esos días, y que se veía demasiado común y que hasta en la actualidad se sigue viendo muy común y muy normal que hagan eso. Pero esas situaciones no deberían de ser normales, y eso es justamente lo que critica el libro. Busca hacer una reflexión sobre esas cosas y pensar cómo es nuestro entorno y por qué lo tenemos tan normalizado cuando no debería de ser así. La novela involucra aspectos así como la corrupción social y la política. También el inicio del México moderno, en cierta parte de cómo es ahora, y la desaparición del país y la cultura tradicional. También se hacen muchas referencias a la colonia Roma como en un tono melancólico, quizá de añoranza, que siento que como quiere implantar en el lector. Ajá. Entonces, también menciona cambios tecnológicos de autos, de electrodomésticos, sobre todo de electrodomésticos, que escuchas las marcas y ya, incluso algunas te pueden llegar a sonar. O sea, escuchas marcas que conoces, estadounidenses. Entonces, también hay en los hábitos de consumo, puedes ver otras cosas, por ejemplo, en los refrescos embotellados, que en escena en la que le compra las tortas a Rosales, menciona las marcas de refrescos Hidal Mundet y Coca-Cola, que era algo que antes en la novela no habíamos visto. También en cierta parte creo que enseña el devalúo del peso, porque en la misma novela dice que Rosales se pidió 3 tortas y un refresco, y cuando Carlitos tuvo su desplante, por así decirlo, y se fue, pagó con 10 pesos todo.
O sea, entonces también creo que hace un cierto hincapié en eso, no sé. También menciona que cuando fue a buscar a Mariana, cuando le dijeron que estaba muerta, de alguna manera se empezó a sentir ridículo con su traje caro de tenis. Siento que esto también hace como, no sé, en cierta parte me recuerda cómo estaba antes. Antes vivía en esa colonia y ahora no se sentía cómodo en ella por su manera de vestir. No sé, de cierta manera me da la sensación de que no sentía que encajaba ya. No sé, como muy extraño. Yo voy a hablar sobre todo este tema con Mariana y bueno, a mí en lo personal se me hizo como un poco extraño el hecho de que de la nada diéramos como fue como en cuestión de segundos como el pasar de Carlitos, pues lo que pasó con Carlitos de que lo internaron en un psiquiátrico. Bueno, no fue como tal internarlo, pero pues sí pasó como por eso, y de la nada que dijeran que Mariana como se había suicidado, está como, no sé, como muy extraño. Y pues ahí como que te hace dudar mucho. Y de hecho algo que yo pensé en ese momento fue como que, bueno, a lo mejor y sí pasó esto de que Mariana se suicidó y Carlitos, como al no querer creerlo, como que su cabeza lo cambió todo, porque pues Carlitos era un niño y pues los niños a veces, pues eso de, no sé, a lo mejor al ser un niño como que para evitarse el trauma como que lo cambió. Y como que pues hizo como de que Mariana pues nunca había vivido ahí y no se acordó de Jim y cosas así. Nada más como para dejar esa duda de que él sabe que a lo mejor llegó a pasar eso, pero nunca lo confirmó. Entonces, eso es algo que yo pensé en ese momento cuando leí eso de todo lo que había pasado con Mariana y con Carlitos. Pero a la vez se me hace un poco extraño el hecho de que Rosales no sabía como que había pasado exactamente con Mariana, porque sí contaron y le contó a Carlitos de que pues había pasado tal cosa con Mariana, pero no lo supo explicar. E incluso Rosales decía así como que no sé qué pasó bien. Y entonces está como muy extraño eso de todo el asunto de Mariana y el por qué Carlitos como no recuerda ni a Jim, ni a Mariana, ni al papá de Jim. Y pues esa es una de mis teorías, que a lo mejor y sí pasó lo que pasó, pero Carlitos como que no quiso recordarlo como para ahorrarse el dolor o algo así. Y también cuando está, y como los comentarios que le hace Carlitos a Rosales como en modo del enojo, como de que no, a lo mejor y me mintió porque pues lo vi ahí sentado con su caja de chicles y yo con mi traje limpio y mi paleta de tenis, como que también como que el hecho de que Carlitos por estar enojado haya como no insultado, pero hablado como de manera despectiva de Rosales, de que por eso, de que a lo mejor le mintió y dijera como ciertos comentarios, como que también está un poco como extraño. Y bueno, no extraño, pero es como algo que observé, de que se enoja y empieza a hablar como de manera despectiva hacia Rosales. Y pues esa es una de mis ideas que se me vino a la mente cuando leí el capítulo. También algo que se me hizo un poco curioso y que noté fue el hecho de que Carlitos, al hablar con Rosales, Carlitos le invita como algo de comer y le invita creo que una torta y algo para tomar. Y pues Carlitos en esa escena iba como muy con su traje pues deportivo y pues así deportivo.
dice Carlitos que él iba de cierta manera como, no elegante, pero iba limpio, y le invita como la torta a Rosales, pero dice que pagó por eso 10 pesos, y ahorita se me hace muy curioso el hecho de que 10 pesos ahorita en la actualidad te alcanzan nada más como para el transporte público, y que en ese tiempo 10 pesos pudieras pagar una torta y un refresco. Es como, no sé, algo que noté en referencia a como la época en la que estaban. Justamente este capítulo aborda temas profundos, como el paso del tiempo, la pérdida de la inocencia y la influencia de los acontecimientos políticos en la vida personal. Pacheco utiliza la voz de Carlos para reflexionar sobre la complejidad de la memoria y la manera en que los eventos del pasado pueden afectar nuestras vidas en el presente. En términos críticos, este capítulo destaca por su habilidad para explorar la psicología del personaje principal y su capacidad para transmitir la atmósfera y el contexto histórico de la Ciudad de México en esa década. Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco presenta personajes complejos y matizados, cada uno con sus propias motivaciones, conflictos internos y evolución a lo largo de la historia. Personalmente, me tomé el tiempo de hacer un análisis psicológico a algunos de los personajes más importantes. Carlos es el narrador y protagonista de la historia. A lo largo de la novela se observa su evolución desde la adolescencia hasta la adultez. Su psicología se ve marcada por la nostalgia y la melancolía al recordar su pasado. La historia se centra en su crecimiento emocional y cómo los eventos de su adolescencia impactan su percepción del mundo. Mariana, el interés amoroso de Carlos. Mariana refleja la confusión y la inocencia de la adolescencia. Su psicología se desarrolla a medida que se enfrenta a las complicaciones emocionales y sociales resultantes de su relación con Carlos. La novela explora cómo los eventos externos afectan su propia comprensión del amor y las relaciones. Mariana adulta. La versión adulta de Mariana aporta una dimensión adicional al análisis psicológico. Muestra cómo los eventos del pasado han moldeado su vida y cómo ha lidiado con las elecciones y las consecuencias. Se puede considerar un componente de dolor y nostalgia en su propia perspectiva sobre el pasado compartido. La sociedad. Los compañeros de clase y sociedad en general también son elementos psicológicamente significativos, ya que representan las presiones sociales y políticas, las cuales afectan a nuestros personajes principales. La intolerancia, el miedo y la desconfianza que caracterizan a algunos de esos personajes reflejan las tensiones sociales de la época. En general, la novela se presta un análisis psicológico profundo al explorar cómo los personajes lidian con el cambio, la pérdida de la inocencia y las complejidades de las relaciones interpersonales. Cada personaje ofrece una perspectiva única sobre los desafíos psicológicos y emocionales que enfrentan, haciendo de las batallas en el desierto una obra rica en dimensiones humanas. Las batallas en el desierto es una obra que va más allá de ser simplemente una crónica nostálgica de la adolescencia. Es un reflejo de la complejidad de la experiencia humana y de cómo los eventos personales se entrelazan con el contexto social y político. La novela escrita por José Emilio Pacheco nos lleva a través de un viaje emocional que explora la inocencia perdida, el paso del tiempo y las consecuencias inesperadas de nuestras acciones. En el centro de la historia está la figura de Carlos, quien al rememorar su adolescencia nos ofrece una mirada profunda a las batallas internas y externas que enfrentamos en distintas etapas de nuestra vida. El contexto histórico de la década de 1940 en México sirve como un telón de fondo, destacando cómo los eventos políticos y sociales influyen en las vidas individuales. La novela también nos confronta con la idea de la memoria y cómo recordamos y reinterpretamos los eventos pasados a lo largo del tiempo. ¿Cómo afectan nuestras experiencias pasadas nuestra percepción del presente? ¿En qué medida moldean nuestras decisiones y relaciones? Estas son preguntas fundamentales que las batallas en el desierto plantean de manera sutil pero impactante. En última instancia, la obra resalta la inevitabilidad del cambio y la complejidad de las relaciones humanas. La nostalgia que permea la narrativa no solo evoca un pasado perdido, sino que también invita a la reflexión sobre cómo nos enfrentamos a la realidad en constante transformación. La capacidad de Pacheco para capturar la esencia de la condición humana, con sus alegrías, tristezas, contribuye a que esta novela sea una obra temporal que resuena con lectores de distintas generaciones. En conclusión, Las batallas en el desierto es más que una obra literaria, es un recordatorio de que, aunque las batallas personales y sociales pueden cambiar con el tiempo, las preguntas fundamentales sobre la identidad, la memoria y el amor siguen siendo universales y perdurables. La novela nos invita a reflexionar sobre nuestra propia travesía a través del desierto de la vida y encontrar significado en las vicisitudes del tiempo y la experiencia.